Bienvenidos a la conferencia online Sustentabilidad, impartida por el instructor Arturo González. Arturo González es auditor líder multiestándar en Global Standards. Es auditor líder en sistemas de gestión integrados, ISO 9001, ISO 14001, OSAS 18001 e ISO 45001. Es instructor de cursos a nivel requerimientos, auditor interno y auditor líder en sistemas de gestión. Es instructor aprobado por Exemplar Global. Además, se encarga del desarrollo de cursos de sistemas de gestión y herramientas de calidad. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. El día de hoy vamos a tratar finalmente sobre un tema bastante importante, bastante actual como tal en lo que concierne al tema de sustentabilidad. Es un tema que al final del día nos viene apoyando y es un tema que nos viene de alguna manera involucrando en el día con día y que nos va a ayudar finalmente a comprender en gran medida cuál es la naturaleza, cuál es la intención de las organizaciones en esta vertiente. Finalmente, al día de hoy, al crecimiento de la industria, al crecimiento de la población, el crecimiento también finalmente de diferentes sectores laborales, comerciales, entre otros elementos, son elementos que van influyendo en la calidad de vida de las personas, que van influyendo de alguna manera en lo que es el cuidado, la preservación o incluso la afectación al medio ambiente. Derivado de esto es que las naciones han ido buscando crear programas, estrategias que ayuden y abonen a la preservación del medio ambiente, cuidando finalmente grandes pilares al respecto. Entre estos pilares vamos a encontrar elementos que tienen que ver con el medio ambiente en cuanto a lo que es la preservación de los recursos naturales, el uso racional de estos, con la finalidad de garantizar la disponibilidad de estos recursos a las próximas generaciones. Vamos a visualizar también de alguna manera lo que son elementos como el cuidado, la calidad de lo que es las personas, su integridad, la disponibilidad de los recursos para todos y cada uno de ellos, ¿sí? La preservación del ser humano, la preservación de la integridad y la existencia del ser humano en lo que es aquí finalmente en la Tierra, en lo que es la existencia en próximas generaciones. Hay otros pilares también como es la equidad. ¿Qué vamos a hablar en el tema de la equidad? Que finalmente todos los recursos existentes, desde recursos naturales, alimentos, otros recursos básicos como lo que es a lo mejor agua, suelo, tierras y demás, realmente estén disponibles para todos de forma equitativa, de forma equilibrada y que realmente pues todos tengamos este acceso a todos estos elementos al respecto, ¿sí? Principios solidarios que se están buscando como parte de estos pilares, donde se busca finalmente el bienestar de todas las generaciones, tanto actuales como las generaciones pasadas o que están de alguna manera saliendo de estos tiempos, y también de las generaciones próximas o venideras al respecto. Vamos a buscar también lo que es la responsabilidad común, pero diferenciada, es decir, que todos somos corresponsables de cuidar al medio ambiente en el grado en cómo lo vamos afectando. Y por ello, entonces, tenemos que crear una conciencia clara, objetiva, de cómo es nuestra participación al medio ambiente, de cómo nuestro involucramiento en lo que son los diferentes sectores laborales, activos, empresariales y demás, y de cómo cada quien, desde nuestra participación en cualquiera de los niveles que ocupemos en los sectores, vamos de alguna manera afectando o no y en qué medida a lo que es primeramente a las demás personas, al medio ambiente e incluso otra vez crear conciencia de cómo podemos afectar o limitar a próximas generaciones o a próximos personas que están también por llegar o a su llegada como tal. Hoy en día hemos visto una gran afectación también ya a nivel genético, a nivel salud de muchas personas, de muchas generaciones. Hoy en día la situación que estamos viviendo, que aunque para muchos
creemos que ya estamos terminando, que esto está pasando realmente en cuanto a lo que es el tema de pandemia, cómo esta situación que estamos viviendo es una consecuencia compartida tanto de las generaciones pasadas como de las generaciones actuales. Y cómo de alguna manera entonces vamos también todos siendo partícipes e involucrados en el actuar, en el proceder, en cortar ya esta situación actual, en evitar que se siga propagando y también en evitar que haya afectaciones o daños colaterales a próximas generaciones. Pues bien, siendo entonces expresos en estos pilares que son los principales elementos que se van considerando para platicar o hablar de lo que es un tema sustentable, es al día de hoy que cabe entonces la pena señalar que hay 3 rubros principales, ¿no? La economía, la ecología y la sociedad. Dentro de ellos son los que van a marcar la diferencia entre sustentable y sustentable. Son 2 elementos diferentes. Uno, finalmente, la parte de sustentabilidad está enfocado a la parte de ecología y a la parte de lo que es economía, es decir, medio ambiente y la parte de los recursos y la disponibilidad de los recursos. Y hasta ahí queda como tal. Esa es la parte de la sustentabilidad, donde vemos que un producto sea rentable, y como rentable es que tenga un aprovechamiento adecuado, una adquisición de los recursos adecuados, tanto de los recursos naturales, los recursos energéticos, los recursos que realmente se pueden involucrar en el aprovechamiento de materias primas, en lo que es la generación de recursos como a lo mejor recursos energéticos desde electricidad, la disponibilidad de agua, la disponibilidad de otros recursos como hidrocarburos, plásticos, solventes y demás elementos que se van integrando en los diferentes desarrollos de productos. En la parte de servicios, finalmente requerimos de recursos energéticos, desde electricidad, iluminación, recursos tecnológicos, que finalmente estos están impactando al medio ambiente y están trayendo consecuencias globales importantes y significativas. Y esto entonces en gran medida trae consecuencias a nivel económico. La disponibilidad de los recursos cada día está siendo más limitada y con ello la economía se ve afectada porque cada día es más costoso tener acceso a estos recursos, es más costoso finalmente también remediar las consecuencias que están trayendo al medio ambiente y a las generaciones este tipo de recursos. No solo de forma directa, sino de forma indirecta también, porque hoy en día a nivel sociedad vamos a ver entonces también que ya hay afectaciones en el tema de salud, la disponibilidad de los recursos, cada día son más las regiones o zonas que se están viendo marginadas o limitadas en el acceso a este tipo de recursos. Y por ende también las limitantes en cuanto a economía para un desarrollo adecuado, un crecimiento global que les permita realmente tener acceso, mantener el acceso y la disponibilidad de este tipo de recursos. Y entonces es donde vamos a ver que la relación del valor entre economía y ecología es lo que nos va a marcar el tema de sustentabilidad de un producto o de un servicio. En cómo mantenemos este balance o este equilibrio entre lo que es el consumo y la afectación a medio ambiente y también en cómo lo volvemos en la parte rentable este consumo y esta afectación y el impacto económico que pudiera estar generando en nuestro producto o servicio. Y es ahí donde entonces tendríamos que crear un balance entre estos 2 elementos para hablar de sustentabilidad. En cambio, cuando ya empezamos a involucrar los elementos de sociedad, acceso, disponibilidad, cultura, valores, principios y cómo estos van influyendo también en este balance que ya teníamos previo de medio ambiente y economía, es cuando entonces empezamos a marcar la diferencia y darle ya un enfoque sustentable al producto o servicio, donde ahora tenemos que mantener un valor integrado y equilibrado entre esos 3 rubros: ecología, sociedad y medio ambiente. Y entonces poder visualizar la viabilidad ecoeficiente entre lo que es sociedad y ecología,
la viabilidad de una producción limpia, hablándolo en un tema de ecología, economía, y una equidad social, hablándolo en lo que es los rubros de sociedad y economía. Cuando mantenemos una armonía o un equilibrio entre estos tres elementos, la viabilidad ecoecológica, la viabilidad de una producción limpia, la equidad social, es cuando entonces mantendremos un proyecto, un producto o un servicio sostenible. Y entonces es aquí donde ya vamos a llegar a un nivel deseable que realmente pueda abonar a lo que se viene buscando hoy en día en estos tiempos decadentes de salud, de seguridad, de disponibilidad de recursos, de disponibilidad también incluso de decadencia económica al respecto. Acotando entonces el tema entre lo que es sustentable y lo que es sostenible, sostenible significa que algo puede mantenerse en el tiempo como tal, ¿sí? Que realmente el uso, el aprovechamiento y la disponibilidad de esto va a ser permanente en el tiempo y va a garantizar su integridad en el tiempo como tal. Cuando hablamos de un tema sustentable, significa que algo puede mantenerse por sí mismo, ¿sí? Que tiene la capacidad de ser de alguna manera autónomo y mantenerse por sí mismo en todo rubro y en todo sentido. Entonces, es la forma de cómo vamos a empezar a ir manejando las pautas para ir desarrollando cada día productos sustentables o sostenibles en la forma y en la medida que tenemos la disponibilidad de los recursos, las facultades de identificar las implicaciones a la sociedad y al medio ambiente. Y de ahí también ir creando conciencia en cómo yo como organización puedo contribuir, puedo afectar, ¿sí? Y en qué medida a estos tres elementos. De ahí entonces poder manejar un impacto, una valoración de un impacto, tanto a cualquiera de esos tres elementos y cómo puedo prevenir ese impacto, cómo puedo reducir o mitigar este impacto y de alguna manera eficientar o exponenciar también los impactos positivos o las afectaciones o involucramientos positivos como tal. Bien, vamos a platicar entonces cuáles son las características que reúnen a un tema de sustentabilidad al respecto. Dentro de esas características, pues bien, vienen varios rubros, varios elementos. Entre ellos, vamos a ver cuáles son las dimensiones que tenemos a nivel desarrollo. Y a nivel desarrollo vamos a ver cuáles son mis dimensiones a nivel ecológico. Cómo yo puedo realmente involucrarme, cómo realmente estoy impactando, estoy agotando de alguna manera recursos naturales y cuáles de estos recursos de alguna manera son o no son renovables, cuáles de estos recursos son o no de realmente reaprovechables y sobre todo cuál es el tiempo que le cuesta al medio ambiente el recuperarse de esta afectación que yo le estoy haciendo. Por ende, bajo este rubro, bajo este concepto, la invitación es, hay que hacer esta evaluación a conciencia, aunque duela. Con una mente fría, ¿sí? Con una emoción fría y realmente ser conscientes de cómo estoy involucrando, de cuánto realmente le está costando o no al medio ambiente este consumo y este aprovechamiento que estoy teniendo. Cuánto realmente le va a costar remediar, ¿sí? Este consumo que yo estoy haciendo o esta afectación que yo estoy haciendo al medio ambiente y cuáles son las implicaciones o consecuencias que puede traer al mismo ecosistema, al entorno global, platicando a lo mejor en temas de un calentamiento global, en temas a lo mejor de un agotamiento de recursos que cada día se está viendo más marcado, en cómo realmente de alguna forma las generaciones, la sociedad se está viendo, insisto, limitada y sesgada al respecto. Hoy en día son más las noticias, son más las afectaciones que se dan de decir, oye, hubo un deslave, hubo un derrumbe, hubo una afectación a una sociedad en la cual realmente se están dando temas donde se están afectando a comunidades.
¿Pero por qué se están dando? Porque cada día las comunidades se están viendo desplazadas en búsqueda del acceso a estos recursos. Y entonces hablamos de productos y proyectos o servicios sustentables, sí, pero no para un beneficio global, no para un beneficio equitativo entre las sociedades. Y entonces es donde nos cuestionamos qué tan sustentable o sostenible realmente un producto o un servicio al respecto. La dimensión socioeconómica, cómo realmente estos productos están afectando o no a nivel socioeconómico, ¿sí? La derrama que están generando también a nivel socioeconómico este tipo de productos. Realmente, finalmente el producto se lanza, finalmente el producto se va poniendo al mercado, se va poniendo a la disposición de las diferentes personas y sociedades, pero el beneficio socioeconómico realmente está trayendo un impacto y un beneficio que genere realmente una estabilidad y un beneficio para todos, o realmente el beneficio lo estamos viendo limitado y sesgado. Cada día hablamos de qué productos sustentables, sostenibles, ecotecnologías, viviendas verdes, pero finalmente estas viviendas verdes, estas ecotecnologías, no están al acceso de todos. Económicamente, hoy por hoy, ¿sí?, son inaccesibles para un número importante, hablándolo a nivel social. Donde, insisto, la parte de lo que es el desarrollo de estas ecotecnologías, el desarrollo sustentable de estos elementos en la parte económico o socioeconómico, realmente está limitado, está sesgado y no permiten realmente un crecimiento global y uniforme. Vamos a ver entonces que los recursos, en cuanto a la cantidad y la calidad de los recursos, la disponibilidad de los recursos y el acceso a los recursos, cada día está siendo más limitado, está siendo sesgado a ciertos sectores, a ciertas organizaciones, y estos de alguna manera limitan un bienestar tanto personal, tanto un crecimiento económico, que están afectándose significativamente. Por otro lado, vemos también entonces que a nivel político, a nivel social, hay una influencia significativa al respecto, donde el acceso, la disponibilidad, la difusión, los apoyos, los programas, no siempre son los adecuados, no siempre realmente generan ese beneficio esperado, y mucho menos también no siempre están generando este apoyo de crecimiento, de desarrollo, de innovación en temas sostenibles y sustentables. Y ahí, bueno, podemos hablar finalmente de varios temas, ¿no? ¿Cómo garantizamos la disponibilidad de los recursos cuando estos están siendo limitados? ¿Cómo garantizamos el acceso, el aprovechamiento de estos nuevos elementos que traen un enfoque sustentable, que traen un enfoque sostenible, pero que realmente son limitados, los costos son elevados y son realmente con ello sesgados a solamente al alcance y a la disponibilidad de algunos cuantos, ¿no? En cuanto a un desarrollo sustentable, vamos viendo cuáles son las propuestas que realmente están buscando. Están buscando qué tipo de solvencia a necesidades culturales, tecnológicas, económico, básicas como tal de las personas, ¿no? Y cómo mantienen dentro de esto una relación equilibrada entre los elementos que ya hemos estado platicando, ¿no? Atiende realmente a la sociedad en general, atiende a todos los niveles socioculturales, o está limitado. Insisto, hablo de esos limitantes que son las que están marcando la diferencia al respecto. Hablábamos de esos tres pilares, ¿no? Medio ambiente, sociedad y economía. Y para poder realmente garantizar que un producto sea sostenible, tiene que mantener esos tres elementos equilibrados. No podemos garantizar la sostenibilidad de un producto si no mantiene el equilibrio de estos tres elementos. Por ende, entonces, un desarrollo sustentable tendrá que buscar que se cubran los principios de vigilancia ambiental, que se cubran los principios de cuidado y monitoreo de la disponibilidad de los recursos,
el agotamiento de los recursos, la afectación a estos recursos ambientales, tendrá que buscar también entonces que los recursos locales sean realmente primordiales para el desarrollo de los productos o servicios, y dentro de esos recursos locales realmente se busque el bienestar de la comunidad en cuanto a la afectación de los recursos que se están dando. ¿Cuántas veces no ha pasado? Llega una organización y para elaborar sus productos tiene que hacer un consumo fuerte de un elemento básico, agua. Y entonces, al estar consumiendo esta agua, está provocando en la localidad afectaciones como sequía, limitaciones a lo mejor, donde ya la comunidad ya no puede acceder a este recurso básico porque está limitado a la organización, ¿sí? Está sesgado y está orientado a esta organización. Y entonces, aunque la organización hable de que sus productos son realmente amigables al medio ambiente, sostenibles, sustentables y demás, la afectación que se está creando o que se está provocando realmente nos está llevando a que no cumple esos principios y por ende no debería de ser llevado a ese tipo de niveles. Por otro lado, este producto que finalmente está consumiendo esta agua, a la hora de lanzarlo al mercado y ponerlo a la disposición de las personas, particularmente de esta comunidad, realmente en el costo-beneficio pues es elevado y hay muchas ocasiones que estas zonas también no pueden consumir estos recursos que se están generando ahí por esa afectación económica. Y esto entonces está trayendo grandes problemas, donde en muchos casos la que se ha desplazado es la comunidad, quedando la organización realmente ubicada en una zona geográfica sola que se acaparó y se apoderó finalmente de estos recursos básicos y elementos. Bueno, entonces vamos a buscar cómo realmente se está buscando una sustentabilidad a nivel mundial, a nivel global, pensando en un futuro, creando conciencia no solo del hoy, sino del mañana y de las generaciones que vienen al respecto, ¿no? La importancia, ya habíamos platicado de la importancia de un ciclo de vida de un producto o un servicio. La importancia entonces de también conocer y comprender cuál es el ciclo de vida de mi producto, cuál es el tiempo promedio de vida del producto, el tiempo de vida de anaquel, desde el tiempo de vida también a lo mejor en el aprovechamiento, una vez que fue aprovechado, lo que es la generación de los residuos, ¿sí? Y el cómo estos residuos van a permanecer ahí y van a crear una afectación finalmente por un tiempo o un periodo hasta que no sean aprovechados o hasta que no sean de alguna manera dispuestos de forma definitiva. Bueno, es ahí donde vamos a verlos entonces como tal. En cuanto a las dimensiones económicas, las dimensiones sociocultural y natural, ¿no? Que ya hemos estado viendo ahí de alguna manera cómo pueden estar generando costo, beneficio, afectación, impacto, derrama, entre otros elementos. Bueno, hay diferentes tipos de sustentabilidad. Dentro de estos diferentes tipos, de alguna manera, vamos a ver que hay situaciones como lo que es a lo mejor una sustentabilidad económica, donde lo que se busca es la disponibilidad de los recursos para la persistencia de los procesos, para lo que es la existencia de la organización, el desarrollo de esos productos, la prestación del servicio y de cómo vamos a garantizar, ¿sí?, la rentabilidad, el evita del producto y que con ello realmente la afectación a terceros sea mínima, el crecimiento y el impulso socioeconómico realmente se esté dando y nos esté generando pues este tipo de situaciones. Una sustentabilidad ecológica, donde lo que vamos a buscar es la protección a la base de los recursos naturales, cuidando en todo momento la preservación del medio ambiente desde la extracción y el beneficio de los recursos naturales y posteriormente ya en lo que son los procesos operativos, los procesos de manufactura, cómo vamos afectando al medio ambiente y finalmente concluir, y aquí viene el ciclo de vida, ¿no? Concluir en lo que es los recursos o los residuos que se hayan generado, los remanentes que se hayan generado y cómo estos siguen generando o siguen manteniendo un impacto negativo tal vez al medio ambiente. Entonces, realmente dentro de este ciclo de vida es crear conciencia
de dónde puedo cuidar, ¿sí?, al medio ambiente, prevenir su afectación negativa y exponenciar su afectación o su beneficio positivo. Una sustentabilidad energética, que esta hoy en día tiene un punto importante a considerar. La investigación, el desarrollo, el empleo de tecnologías en un consumo igual o menor al cual se producen como tal. Es decir, hoy en día se debería de estar buscando que el consumo de energía sea menor y se siga manteniendo de alguna manera el mismo nivel productivo al respecto. ¿A qué me refiero? Hoy en día yo tengo que buscar a nivel organización, a nivel proceso, servicio, cómo de alguna manera realmente yo puedo producir lo mismo, puedo generar la misma desempeño de mis procesos consumiendo menos energía. Y entonces es ahí donde muchas organizaciones van buscando de alguna manera el ir creando este tipo de herramientas y de ecotecnologías al respecto. Hablamos de una sustentabilidad social, donde se van buscando los modelos de desarrollo público, donde todos realmente se busquen que los recursos se generen, que se van generando, benefician a una sociedad humana por igual, creando una equidad al respecto. Bien. Vamos hablando también entonces de una sustentabilidad cultural, donde se vayan creando conciencia de lo que es el beneficio, el impacto y el involucramiento al respecto, ¿no? De cómo realmente voy buscando crear hábitos y costumbres que beneficien al medio ambiente, beneficien a todos por igual y que realmente entonces tengamos un mayor y un mejor desempeño en materia socioeconómico y materia socioambiental. Y vamos a buscar también cómo finalmente se van buscando a nivel empresa, sociedad, el desarrollo de la sustentabilidad científica, donde las organizaciones van viendo actividades, como ya les platicaba, de investigación y desarrollo de ecotecnologías, de eficiencia energética, que realmente vayan impulsando ese crecimiento global, se mantenga el crecimiento global de empresa, de negocio, con una menor implicación al medio ambiente. Pues bien, ya agradecemos, ya hay la participación de algunos de ustedes al respecto, donde al día de hoy, José Alfredo Cortés, gracias por estarnos acompañando. Bueno, nos dice, ¿de qué manera se puede medir y evaluar el grado de sustentabilidad en las organizaciones? Pues bien, José, finalmente esta evaluación de sustentabilidad en una organización lo tendríamos que llevar en diferentes rubros. Primeramente, en un conocimiento real, claro y objetivo de cuál es el consumo real e ideal de elementos como materias primas, como recursos energéticos, como otros recursos secundarios que se dan por el involucramiento de mi personal y las actividades que desarrollan para poder elaborar un producto o un servicio. Es decir, hacer un cálculo o un inventario ambiental de cuánto realmente es lo que yo debo de consumir, ¿sí?, de cuánto es lo que realmente debo de generar, y como generar me refiero en todo sentido, ¿no? Tanto positivo o negativo, emisiones, también en cantidad de residuos, en cantidad de cualquier otro tipo de situaciones que pueda traer una implicación ambiental. ¿Cuál es el costo-beneficio de mi producto que yo estoy elaborando? Consciente ya ahora de estos consumos, de estas generaciones, y determinar realmente también contra la intención de lo que pretende solventar este producto y servicio en la sociedad, para realmente valorar y decir costo-beneficio de lo que estoy consumiendo, de lo que estoy generando, contra la necesidad básica social que estoy solventando, el costo que me genera a mí manufacturar este producto, y hablo ya en costo finalmente económico, financiero, ¿no? Y determinar realmente el acceso que va y el beneficio que va a tener a nivel social, lo que le va a costar a una persona el acceder a este producto, y poder decir, bajo estos tres elementos, realmente mi producto es sustentable o no. Realmente al día de hoy,
para elaborar un producto, sea cual sea, un producto, ¿no? Aquí en este caso, vamos, tengo un dispositivo electrónico. El elaborar un dispositivo electrónico en la cantidad de materiales que yo utilizo para ensamblarlos y poder obtener este recurso, lo que a mí me lleva a estar desarrollando las actividades de ensamble, prueba, inspección, manufactura, empaque, ¿sí? Liberarlo, transporte, tanto de las materias primas como de mi producto terminado, lo que yo utilicé para almacenarlo, ¿sí? y posteriormente ponerlo en el mercado para que un usuario realmente acceda a él y solvente ciertas necesidades, trabajo, desarrollo, crecimiento, ocio, cultura, entre otros elementos, realmente entonces qué tanto está haciendo el costo-beneficio en lo que yo estoy afectando al medio ambiente, lo que me está costando, lo que le va a costar y lo que realmente va a solventar en su necesidad básica. En ese elemento es donde estamos involucrando ahí, en este ejercicio, los 3 factores que ya platicábamos, ¿no? Ahora, habrá otras herramientas que me van a ayudar para poder tener esta visión general de cuánto realmente yo como organización estoy realmente siendo sustentable o no. El tema de la huella de carbono realmente es congruente contra lo planificado, lo establecido, lo ideal. La huella hídrica finalmente en el consumo de agua, ¿no? Hoy es un dispositivo electrónico, no se utiliza agua. Finalmente para ciertas materias primas se utiliza el agua. Tengo personal que está manufacturando, que está elaborando este producto, lo está ensamblando y está teniendo un consumo de agua, ya sea para su consumo y necesidad básica o para otro tipo de necesidades también, finalmente sanitarias o de cualquier otro estilo. Y entonces hay una afectación al medio ambiente. Y en todos estos elementos que tendré que involucrarlos para poder platicar y realmente decir, mi nivel de sustentabilidad está siendo el ideal, el no ideal. Y aquí entonces donde viene, y creo que también viene a resolver un poquito esta pregunta. No hay una medida específica para poderlo yo decir, es que tengo que mantenerme de este índice hacia abajo. Primeramente tengo que buscar cuál va a ser mi índice de acuerdo a mi contexto y sobre este índice empezar a trabajar. Si estoy dentro de lo esperado, estoy por encima de lo planificado o realmente estoy incluso por debajo de ello. En cuanto a la eficiencia energética, en la eficiencia de mis recursos, en el uso adecuado de mis materias primas, en el uso adecuado de mis recursos energéticos para poder elaborar y poder desarrollar este producto o prestar un servicio a terceros como tal, ¿no? Y ahí es donde entonces ya podré medir y evaluar mi nivel de lo que es de sustentabilidad como empresa al respecto. Entre otros factores, eso es a nivel empresa. Ahora tendremos que hablar a nivel producto, ¿no? Mi producto realmente es sustentable. Realmente los tipos de recursos que yo estoy utilizando o materiales para elaborar mi producto, para prestar mi servicio, están disponibles, en qué forma, en qué medida. Estos recursos realmente vienen de fuentes renovables, de fuentes reaprovechables o vienen de fuentes naturales, vírgenes, que finalmente van a traer una implicación o un agotamiento en el cual la remediación va a ser a corto, mediano o largo plazo. Y entonces va a llegar el momento en que este producto o servicio va a tener una decadencia por la disponibilidad de recursos. Va a traer implicaciones más fuertes o más graves a nivel sociocultural, socioeconómico, y entonces realmente el costo-beneficio del producto o servicio va a traer otras implicaciones más fuertes o más graves. Oye, ¿qué voy a hacer, Arturo? ¿Voy a dejar de fabricar? Yo me dedico finalmente a elaborar un producto, sí. Y no quiere decir con esto que cuando hablemos del tema de sustentabilidad, sostenibilidad, tengo que dejar de elaborar. Pero lo que quiere decir es que tengo que obtener el mismo producto o servicio a una implicación y a un costo más bajo, ambiental, social y económico. Y entonces poder platicar ya de un beneficio socioeconómico, sociocultural, que nos lleve a una sustentabilidad y sostenibilidad adecuada. Dentro de esto, entonces, hay un sinnúmero de proyectos que hemos visualizado, que se han ido lanzando, ¿no? Entre otros, por ejemplo, vienen
el aprovechamiento de recursos como a lo mejor tal vez basura orgánica, que hoy en día la conciencia de las personas en estar separando estos residuos orgánicos, en estar creando a lo mejor programas de composta, creando programas a lo mejor de un reaprovechamiento de esta basura orgánica e incluso fuentes energéticas como también ya al día de hoy biogases que vienen de esta descomposición de esta basura orgánica y a través de estos biogases estar generando a lo mejor fuentes energéticas donde estemos finalmente sacando un beneficio de lo que ya estamos creando al medio ambiente, ¿no? De lo que ya estamos afectando o involucrando al medio ambiente. Estamos generando residuos biodegradables, donde cada día este tipo de residuos que se están generando son mayormente reaprovechables, son mayormente reutilizados como tal nuevamente. Se están buscando productos o servicios alternos donde vienen del reaprovechamiento de esos materiales y sobre todo también donde la afectación al medio ambiente se ha ido reduciendo o mitigando. Puedo generar un producto que lejos de generar una contaminación, pueden crear hasta un beneficio, pueden crear una absorción en el medio ambiente con una implicación o un impacto relativamente bajo, casi nulo, y entonces tener un beneficio al respecto, ¿no? Plantas de energía finalmente solar, donde ahora platicábamos de un costo-beneficio, y ese es un ejemplo claro, ¿no? Yo a través de paneles solares puedo generar a lo mejor electricidad, puedo generar a lo mejor energía que me ayude para mantener mis actividades de operación, iluminación, fabricación, trabajo, servicio, desplazamiento, ¿no? Cada día son más los automóviles, los dispositivos de transporte que se manejan por un tema de un aprovechamiento solar. Cada día también son más donde a lo mejor tengo otros paneles para crear un calentamiento, mantener un calentamiento a lo mejor de agua y con ello evitar las emisiones, evitar el consumo a lo mejor de otros elementos como gas, como petróleo, combustóleo, cualquier otro tipo de elementos, ¿no? Y a través de ese tipo de paneles solares o del aprovechamiento de la energía solar, estar teniendo un beneficio. Va. Y en el costo-beneficio, si bien sí es cierto, oye, ¿sabes qué? Es que el panel también finalmente al día de hoy genera un residuo y este residuo está teniendo problemas donde a lo mejor hay cúmulos, el reaprovechamiento de un panel solar es más limitado, entre otros factores. Estoy de acuerdo. Hablamos finalmente de mantener un balance entre lo que es medio ambiente, economía y sociedad. Y bueno, ¿cómo entonces en el costo-beneficio de un elemento y de otro, la remediación, el impacto y consecuencia de tener y no tener el producto, del hacer uso de esas tecnologías, realmente hay más beneficios que una implicación y garantiza la existencia y la disponibilidad de otros recursos que se están dejando de aprovechar y también garantiza la disponibilidad de estos recursos a próximas generaciones o también a otros niveles sociales que realmente estaban siendo limitados. Hay parques eólicos los cuales se están aprovechando también de alguna manera lo que es recursos naturales como el aire, el viento y están generando otros tipos de beneficios, ¿no? La energía ondimotriz, donde se están creando turbinas dentro del mar y se está aprovechando la energía cinética del va y viene de las olas para mantener esta fuerza y estar generando nuevamente más energía que pueda ser accesible y disponible para todos por igual, ¿no? El aprovechamiento del agua de la lluvia, cada día se está captando más esta agua, se está buscando que esta agua al captarla se está haciendo una distribución uniforme, sobre todo en lugares donde hay sequías o grandes sequías al respecto. Una agricultura ecológica donde de alguna manera se basa en la optimización de los recursos naturales sin emplear productos químicos, orgánicos, modificados, ya sea genéticamente, modificados a lo mejor por injertos o cualquier otro tipo de afectaciones que traen también una afectación global no deseada, ¿no? Temas de ecoturismo, ciclopistas solares, automóviles eléctricos, entre otros factores. Pudiera dar
ahorita un sinnúmero de ejemplos donde ya se están buscando temas y beneficios sustentables que cada día están más disponibles, son de mayor acceso a ellos y que también de alguna manera en la parte económica se están buscando que sean más rentables, no solo para la organización y para quien los está comercializando, sino para también quienes buscamos acceder al uso de estos programas o de estos proyectos sustentables al respecto. Pues bien, entonces lo importante aquí es crear esa conciencia entre el beneficio que tiene al medio ambiente, el beneficio económico en la parte de la rentabilidad, en la parte de la disponibilidad a la sociedad, garantizando una equidad uniforme, garantizando el acceso a estas tecnologías a otras sociedades y bueno, de ahí ir trabajando. Dentro de ello ya hay un sinnúmero también de normas que cada país va creando sus propios programas, ¿no? Aquí finalmente veremos desde normas de responsabilidad social, veremos otras normas como por ejemplo la ISO 26000 como tal, la propia ISO 14001, veremos algunas otras normas como a lo mejor que ya hablarán de un tema de eficiencia energética en cuanto a por ejemplo la 50001, veremos otras normas o regulaciones que ya cada país va creando también de forma local para ir creando estímulos, ir creando un crecimiento de sustentabilidad en las organizaciones. Pero esto no se logra solo. Hoy por hoy también tenemos que crear conciencia a nivel persona, ya no solo a nivel organización, sino a nivel persona de ir viendo cómo yo puedo contribuir, puedo afectar a este tipo de programas y cómo realmente yo soy corresponsable junto con una organización, junto con una sociedad, de mantener un ambiente y un entorno globalmente sustentable en todo sentido, ¿sí? Dentro de la industria, fuera de la industria, dentro de una sociedad y cómo realmente yo voy a ir marcando una trascendencia o un involucramiento en todo sentido. Y cómo voy a ir transmitiendo esta sensibilidad a próximas generaciones. Hoy por hoy, yo busco y veo cómo, por ejemplo, un niño es más sensible al tema del medio ambiente. Cómo hoy por hoy, a lo mejor un niño de 5 o 6 años ya va y junta la basura y la deposita en su lugar, ¿no? Cómo realmente hoy por hoy los niños y estas generaciones, ya no nomás los niños, ¿no? Las generaciones actuales están más preocupadas y son más sensibles a una preocupación ambiental. Y cómo de alguna manera le ponen mayor peso a un tema ambiental que a un tema a lo mejor de marca, de calidad de producto. ¿Por qué? Porque son más sensibles a decir en el costo-beneficio me inclino más por este que trae una menor afectación, un menor involucramiento al medio ambiente. Bien, vemos una pregunta más donde nos dice Francisco. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo podemos considerar a la industria de la construcción, carreteras, edificaciones, con su impacto en la naturaleza como una empresa sustentable? Bien, Francisco. Finalmente, estas industrias de construcción tendríamos que ver cómo, y se está dando, cómo están buscando finalmente crear materiales alternos a los que comúnmente teníamos, ¿no? Donde hay materiales hoy por hoy que a lo mejor en el consumo del agua requieren menos cantidad de agua para elaborar un material de construcción, hablemos a lo mejor una mezcla, ¿sí?, que tenga menor cantidad de consumo de agua, me dé la misma dureza y resistencia al respecto. Hoy vemos a lo mejor también que se han dado pavimentaciones donde se están utilizando el reaprovechamiento de otros materiales como un caucho, como algún otro tipo de productos plásticos o demás, alternos, que se están dando un reaprovechamiento de lo que ya se generó, de lo que ya se le dio finalmente una disposición y se están colocando en este tipo de construcciones al respecto. Entonces, ahí irlo viendo, de buscar realmente también cómo mis equipos, ya no digo de tecnologías nuevas, ¿no?, pero que realmente mi equipo sea eficiente energéticamente hablando. Es decir, si yo estoy consumiendo al día de hoy diésel, gasolina en un equipo de construcción,
pues realmente el desempeño de mi equipo, el trabajo de mi equipo contra el consumo energético que está teniendo sea el adecuado. Y entonces esto me va a llevar a tener programas de mantenimiento preventivo y predictivo más eficientes y evitar en gran medida los mantenimientos correctivos. Que realmente el equipo se esté utilizando solo cuando se va a emplear y no se tenga un equipo trabajando hasta nada más, diríamos por ahí en el sector, para ir por las cocas, ¿no? Sino que realmente el equipo está empleándose en su destino real, en el tiempo específico y que realmente su eficiencia energética sea la adecuada. Y ahí estaríamos entonces empezando a buscar cómo realmente se están buscando esos temas de sustentabilidad en el sector de construcción. Y de ahí ya le estaré empleando también las famosas ecotecnologías o viviendas verdes o sectores verdes, ¿no? Estoy dejando a lo mejor de consumir otro tipo de materiales por crear materiales más sustentables que van a durar mayor tiempo, que su tiempo de vida o afectación o degradación va a ser todavía más prolongada y esto entonces va a traer un beneficio al respecto. Y es entonces como en la industria de la construcción estaríamos hablando de este tema de sustentabilidad como tal. Finalmente lo que tendremos que crear en primer base ante cualquier sector laboral, uno, la conciencia de cómo realmente participo, me involucro, de cómo realmente soy corresponsable de un uso adecuado y racional. Hoy por hoy, algo básico en una oficina, para lavar un traste, abro, dejo el agua corriente en lo que estoy enjabonando, enjuago, tomo otro traste y el agua sigue corriente tirándose. ¿Sí? Voy a lo mejor hacer un tema de un aseo de manos, de sanitización, como tal vez un aseo bucal, y el agua está corriente de tiempo completo. Entonces vamos haciendo un uso adecuado y racional y vamos creando programas dentro de una empresa que nos permitan tener realmente una conciencia a nivel persona, luego a nivel empresa, procesos, servicios, actividades, lo trasladamos a nuestro producto en el costo-beneficio y de ahí lo seguimos transmitiendo a nivel social y de esto vamos a ser ejemplo para las próximas generaciones e ir transmitiendo esta conciencia de sustentabilidad al respecto. Pues nada, entonces aquí está un poquito de lo que queríamos compartir con ustedes en ese tema que la verdad es bastante amplio, que lejos de ser complejo, para muchas empresas es laborioso, es tedioso, por todo el involucramiento, por todo el análisis que tenemos que estar haciendo de diferentes factores, elementos, de estar haciendo a lo mejor, como ya les comentaba, ¿no? Un cálculo de eficiencia energética, un cálculo a lo mejor de cuál es el ideal del costo-beneficio de mi producto, tanto a nivel ambiental, social y económico, de estar haciendo un cálculo a lo mejor de una huella de carbono, de una marca hídrica, y entonces es donde digo, ¿sabes qué? Yo sigo elaborando mi producto, hago omisión de lo que es el tema de sustentabilidad, y entonces es donde genera un impacto y una afectación al medio ambiente local en esta situación y en lo global de forma desmedida y desmesurada. Entonces vamos a trabajar, vamos primeramente a crear un poquito de conciencia y de ahí irlo trabajando paulatinamente en los diferentes rubros que hemos platicado. Pues bien, seguiremos hablando de este y otros temas en materia ambiental, de este y otros temas en cada uno de los cursos que vamos a ir trabajando como tal y pues seguirlos invitando al respecto. Pues nada, gracias a todos por su apoyo, su participación. Esperamos seguir contando con ustedes y pues no me despido, sino hasta la próxima. Mi nombre es Arturo González, compartiendo conocimiento.